Continuamos con esta entrevista con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, es el director del Servicio Nacional de Salud. Para concluir con ese tema, doctor, el tema que pues nos antecedió a la pausa, sin embargo, la posición de ustedes como autoridades es de avanzar independientemente de lo que pase en las negociaciones. Desde luego, lo mejor en un proceso de reforma es que estén incorporados todos los actores. El médico es un actor de principalía. Nosotros queremos trabajar con los médicos. Nosotros tenemos una decisión innegociable, que es la de mejorar la calidad de los servicios. Y el médico es imprescindible para eso. De modo que, por esa situación, hemos hecho todo lo posible por continuar el diálogo, por llegar a ese punto de convergencia donde los médicos puedan recibir un salario que se acerque más a sus necesidades, a la realidad en el contexto económico del país, pero por otro lado también el tema de la mejoría de calidad. De modo que yo pienso que nos hemos ido, aunque en el discurso a veces vemos un encrispamiento, pero nos hemos ido acercando. Yo creo que estamos próximos a dar salida a ese tema, porque yo digo algo, nosotros no podemos perder el todo por una parte. Pienso que esa parte, que es la que ha generado algún tipo de dificultad, habremos de avenirnos a solucionarlo. Pienso que estamos en los albores de producir una gran transformación en el sector salud. Se han hecho una gran inversión, que si bien es cierto que hay mucho malestar con respecto a todos los hospitales que se están remodelando, y simultáneamente trabajando, genera incomodidad en el sector trabajador, incomodidad en los pacientes, produce, digamos, dificultades en algunos servicios, incrementan los servicios y la demanda en otros hospitales, pero como decimos en buen argot popular, el que quiere moño bonito tiene que aguantar alones, es decir, hoy dificultades, como decían por ahí, pero mañana tenemos las soluciones. Así es. Pero la reforma va. La reforma va, desde luego. Eso es irreversible. Irreversible. Fíjese que aparte de ir incrementando la inversión en el sector salud, nosotros, el segundo tema que tenemos es el tema de recursos humanos. Y fíjense que, ¿cuál es la disposición hoy en día? De que todo el cargo gerencial sea por concurso, incluyendo los directores de hospitales, los administradores de los hospitales, los médicos, los bioanalistas, los psicólogos, los farmacéuticos, los odontólogos, todos van a ir a concurso. Van a tener un concurso, el que gane el concurso va a tener un contrato, ese contrato va a decir las especificaciones en términos de responsabilidades, de su beneficio, del mecanismo de evaluación del desempeño, que es lo que va a dejar sentado en qué condiciones esa persona continúa o no su trabajo. Es decir, tiene que tener un desempeño adecuado. Eso es una transformación. Pero doctor, y dentro de eso no habrá como condición esos concursos que pertenezca o al comité central o algún comité intermedio, para nombrarlo director de hospital. Mire, para que sepa, es decir, usualmente un funcionario dice, cuando hace algo, digamos, de cierta importancia, por instrucción del señor presidente, digamos que será una especie de cliché. En este caso, es por instrucciones del señor presidente de que hay que despolitizar el sector salud. Y la forma de despolitizarlo es que se accesen a los cargos por concurso y que la persona que llegue al mismo sea el que tenga competencia, que sea responsable, que tenga un empoderamiento, que cumpla con su trabajo. Eso es una buena noticia. Mire, doctor, hay algunas críticas, sobre todo al hospital, pues el hospital de los Alcarrizos están diciendo que no cumple con las condiciones el Calventi, que no cumple con las condiciones para estar en el nuevo modelo, en un hospital autogestionario. Está muy deteriorado ese hospital, ¿eh? Bueno, yo pienso que no, yo pienso que es posible que necesite mejoras.
Es decir, todo es perfectible. Es decir, en infraestructura, en algún tipo de tecnología, en adicionar algún personal especializado, en fin, pudiera tener necesidades. Pero de eso a decir que es un hospital que no funciona, solamente habría que ver y tirar una mirada a su productividad, es decir, a la gran población que da servicio. Los Alcarrizos, como los Minas, es un mundo. Eso es así. Es decir, y ahí se resuelven la mayoría de los problemas de salud. Fíjese que nosotros usualmente salen a relucir las cosas negativas. Una persona que por una u otra razón pueda fallecer en un hospital, pero ¿qué resulta? Que en esos hospitales es que se le da salud. Sí. Los hospitales públicos le dan respuesta al 75% de la demanda de salud en la población. El sector privado y ONG solamente atienden un 25%. Cuando hablamos, digamos, de nacimiento, usted se va a encontrar que la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, pues ahí nacen entre 18 a 20 mil niños y niñas de nuestro país. En la maternidad de los Minas nacen alrededor de 12 mil a 14 mil. Ahí es que nacen. Sin embargo, que es una gran preocupación, nosotros decimos, pues hay que trabajar todo lo que es a disminuir el tema de la mortalidad materna. Porque es verdad que tenemos esos indicadores que están muy altos respecto al nivel de desarrollo socioeconómico del país y que hay otros países con menores posibilidades en esos términos que nosotros, que tienen menor tasa de mortalidad materna, mortalidad infantil. Bueno, precisamente parte de lo que queremos hacer es que eso está vinculado a la calidad de la atención y ahí juega un rol importante el médico, desde luego los insumos, una serie de tener disponibilidad de sangre, tener las condiciones de asexia y antisexia que se requiere para hacer procedimientos, todo es un conjunto para mejorar esa calidad. Pero así como decimos que la maternidad, digamos, en lo que va de año, lleva alrededor de unas 16 muertes maternas, la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, pero tenemos que decir que ahí a la fecha han nacido alrededor de unos 12.000 a 14.000 personas en niños. Es decir, todas esas que dan a luz, que salen y se van a su casa sin ningún tipo de problema. Hay que resaltar las buenas cosas que estamos haciendo. Yo pienso que estamos en un proceso de mejoría y... Bueno, yo tengo un testimonio de una colega, trabaja para un medio muy importante, que tuvo un problema con su embarazo, como se dice, rompió fuente de 5 meses y pico, y del sector público, de las clínicas, se tiene un seguro muy, muy importante, se rindieron con el caso. La maternidad prácticamente la están estabilizando y probablemente se salve la criatura. O sea, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Mire, solamente, le voy a dar este dato, solamente alrededor de un 7% de clínica privada tienen mejores condiciones que hospitales. La mayoría de los hospitales están en mejores condiciones que la mayoría de las clínicas privadas. Y no le voy a mencionar de los hospitales autogestionarios que no tienen nada que envidiarle a ninguna clínica privada por buenas condiciones en términos generales. Es decir, cuando vemos un hospital como el Ney Arialora, un hospital como el Hugo Mendoza, un hospital como el Reinaldo Almanzar, un hospital como el Juan Bosch de La Vega, esos hospitales tienen unos niveles de calidad que ya quisieran tenerlo algunas clínicas privadas. ¿Cómo no? Doctor, hay un tema que usted, bueno, lo ha comentado, pero no quiero porque la discusión sigue, es el tema de cómo vamos a finalmente a terminar con el caso de la legislación del Código Penal, la parte del aborto. Hay una discusión y bueno, que su planteamiento en ese sentido. Bueno, nosotros seguimos discutiendo algo que inicialmente entendíamos que ese no era materia constitucional. Es decir, que eso, todo lo que tuviera que ver con ese tipo de normativa y regulación debiera estar en leyes adjetivas, porque ahí hay una dinámica que constantemente pueden haber modificaciones y no es tan fácil usted modificar la Constitución que modificar una ley adjetiva. Miren, nosotros estamos luchando por disminuir la mortalidad materna y así como está esa penalización
eso es un obstáculo a alcanzar la meta que tenemos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de muerte materna? Nosotros tenemos la enfermedad hipertensiva del embarazo, que le llaman eclampsia. Tenemos los sangrados durante el parto y en el posparto. Tenemos las infecciones y tenemos los abortos. Esas son las 4 causas de muerte materna más importantes que existen en la República Dominicana. Cuando una mujer, por ejemplo, tiene una eclampsia, eso puede darse hasta desde las 20 semanas. 22 semanas, 24 semanas se puede presentar y más tardíamente, pero tan temprano como esa fecha. El protocolo de atención indica que hay que desembarazar a la madre. Como tenemos hoy en día esa propuesta de despenalización, cualquier ginecobstetra perfectamente puede negarse a intervenir a esa madre mediante una cesárea para sacar el producto que por razones de la naturaleza deviene en un inconveniente para esa madre. Entonces, ¿qué ocurre? Si no se desembaraza, van a haber 2 muertes, la madre y el producto. Para salvar a la madre, el primer tratamiento que hay que hacer cuando hay una eclampsia es desembarazarla. Si no hacemos eso, entonces se van a perder las 2 vidas. De modo que hacer esa intervención es pro vida. Nosotros no tenemos una conducta de estar hablando de aborto como un método anticonceptivo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tiene que estar despenalizado en una serie de circunstancias obvias. Por ejemplo, en los hospitales se hacen diario, digamos, la maternidad de los Minas hace entre 7 a 9 legrados diarios. Son abortos. Una madre que llega con un aborto en curso, ¿qué es lo que hay que hacer? Terminar de limpiarle eso porque si no se va a desangrar. Entonces, un médico puede perfectamente decir, no, yo no voy a hacer ese legrado, porque me pueden acusar de que estoy haciendo un aborto. Pero usted ha oído hablar del embarazo ectópico. Sí, así. Es decir, es un embarazo fuera de su sitio. Sí. Es decir, usualmente el embarazo debe estar en el útero. En el útero. Pero a veces ese embarazo se queda en una trompa. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando se comienza a desarrollar, esa trompa estalla y viene un sangrado. Hay que intervenir a la madre, porque si no se va a morir en un shock hipovolémico. Pero se está interrumpiendo un embarazo para salvar la vida de la madre. Entonces, es bueno esto hablarlo y analizarlo de manera gráfica para que se entienda de qué que estamos hablando. Y en los otros temas, señores, nosotros condenar a una mujer que ha sido violada a que mantenga un embarazo por demás, digamos, indeseado. Óyeme, eso es de atentar en contra del derecho de la mujer. Es decir, la mujer es la que tiene que decidir si mantiene o no mantiene ese embarazo. Y también en el caso de los incestos. Es decir, bueno, nosotros tenemos muchísima patología hereditaria, producto de que todavía hay sitios donde se casan primos. Y eso en cierta forma es algo legal. Pero, óyeme, cuando es el padre, cuando es el abuelo, óigame, señores, obligar a mantener esa situación, la actitud es la que es criminal. Es decir, el crimen está en impedir que se haga lo que debe hacerse. Por eso yo creo que ya en un momento determinado se hizo una observación del mismo. Pienso que, al igual que muchos juristas, desde el punto de vista de la importancia que tiene el código penal, pues que se excluya eso y que terminen de aprobar ese código penal. Y se trate en una legislación especial. Se trate en una legislación y se escuche aparte a los profesionales de la salud. Así mismo es. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor, le agradezco. Hay otro tema que después lo voy a llamar una peste que tenemos aquí en el país, mucho que pesa en términos económicos de vida y todo, la parte de los accidentes, pero eso lo vamos a dejar es un tema importante para otra oportunidad. Así es que gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.